Es profesora adjunta regular de Sociología Jurídica, secretaria de Investigación Docente de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Es coordinadora del área de enseñanza, es coordinadora de Niñez y Políticas Públicas. Doctora, tiene usted la palabra por 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es muy difícil 5 minutos. La verdad es que no sabíamos que iba a ser 5 minutos. El compromiso con Se lo informamos temática, al diputado Castillo. Sí, es muy poco tiempo para poder decir algo que tenga sentido y sobre todo en una temática que es muy seria. Así que bueno, voy a leer, que es una manera de acortar el tiempo y no desnaturalizar el sentido de lo que quería decir. Igualmente voy a empezar diciendo algo que no... luego de estas disertaciones, es que bueno, justamente el ámbito de la normativa jurídica en relación con las infancias es el más prolífico. O sea, tenemos una cantidad de normas y pactos de derechos humanos muy grande que es aplicable a las infancias. De hecho, ante la duda se puede aplicar toda la normativa de adultos y si es más beneficiosa para la infancia. Así que, pero sin embargo, el Comité de los Derechos del Niño, que es el órgano de los tratados, como se dijo antes, que es el intérprete autorizado de la normativa de infancia, de la normativa internacional, critica muchísimo nuestras prácticas. Entonces, pensar el régimen penal juvenil para cambiar las prácticas es el desafío y hay que ver justamente por qué están regidas las prácticas y sobre todo las prácticas que tienen que ver con los jóvenes imputados de delitos, que son las que tenemos que modificar a través de estas propuestas. Bueno, agradecer la invitación a participar en este debate. Es un honor para nosotros estar acá y escuchar las distintas argumentaciones en torno a las propuestas de régimen penal juvenil y las excelentes disertaciones de muchos expertos que hablaron con antelación. Especialmente quiero adherir a lo expresado por la defensora del Ministerio Público Fiscal, Estela Maris Martínez, así como también comparto los datos y la lectura que de ellos hacen en sus disertaciones María Luisa Tulián, Ana Laura López y Gabriel Lerner. También comparto la relación que hoy se ha hecho entre varias personas que hablaron antes, sobre la relación inescindible entre la 26061 y el régimen penal juvenil, sobre todo porque vamos a ver, si logro terminar la disertación, vamos a ver que el régimen penal juvenil tiene que estar pensado desde la perspectiva del paradigma restaurativo y para eso va a requerir sí o sí de un trabajo con la comunidad y la víctima que requiere de un sistema de promoción y protección integral. Desde la Secretaría de Investigación de la Facultad hemos analizado cada una de las diversas propuestas formuladas para el tratamiento penal de la precaria situación de las infancias y las responsabilidades ético-jurídicas que ellas implican. El caso de los niños muestra con mayor claridad qué consideraciones legales deben primar para fortalecer nuestra sociedad democráticamente con niveles cada vez más altos de justicia. Sin embargo, creemos que es preocupante que se aluda a la necesidad de adecuar el régimen penal para personas menores de 18 años a los pactos internacionales y se termine perjudicando a los jóvenes en nombre de los derechos humanos. Eso sucede de manera palmaria en el proyecto presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, no hay ningún proyecto que responda a una lectura integral de la normativa de infancia que parta de una aplicación concreta de los principios que la rigen y que permita desarmar las prácticas generadas por el modelo anterior derogado. Antes de la Convención de los Derechos del Niño se violaban los derechos de las personas menores de 18 años en nombre de su protección, del artículo 19 de la Convención Americana. A partir de la Convención de Derechos del Niño hay que desarmar esa práctica a través de los principios de interpretación integral de la normativa. El régimen penal debe ser una parte de este proceso de cambiar las prácticas del modelo anterior que están insertas en los hábitos de las personas y van más allá de la normativa. Por eso el régimen penal minoril no puede desentenderse de lo que sucede efectivamente con las prácticas de los actores en torno a las infancias y eso tiene que ver con pasar de ser un objeto de protección a un sujeto de derechos y esto implica, como dijeron antes, un sistema de promoción y protección fortalecido. En cuanto al test de constitucionalidad, ninguno de nosotros queremos un régimen que vaya a durar muy poquito. Con todos estos debates que se están haciendo, queremos un régimen que pueda durar lo suficiente y para eso tiene que pasar un régimen, el test de constitucionalidad. Ese piso está realizado, digamos, para vencer lo que dice la Ley 2278, debe respetar todas las normas y pactos contenidos en la Constitución Nacional, que, como decíamos, a partir de la inclusión de la Convención de los Derechos del Niño en el 75, inciso 22, incluye también las reglas de Beijing, las directrices de Riad, las reglas de La Habana, las de Tokio. Además de los pactos, además de los precedentes que fueron mencionados aquí, como Maldonado de la Corte Suprema o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo Mendoza.
y las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño, que son obligatorias para los estados y que son las que establecen la interpretación correcta, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño. No podemos modificar la Convención a través de la modificación del régimen penal juvenil. Algunos de los artículos, la mayoría de las propuestas que hemos estado leyendo, de alguna manera implican una modificación de la Constitución Nacional. Por eso creemos que modificar el régimen penal menoril debe estar regido por ese piso constitucional, y eso es la razón por la que todos los proyectos establecen en la exposición de motivos y en los fundamentos que es necesario modificar el régimen para adecuar el régimen a la Constitución Nacional, a la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, después hay un desfase en las propuestas, porque consideramos que estas propuestas deben estar regidas para lograr hacer este cambio de posición social de la infancia, de ser un objeto de cosificación, como ha sido hasta la Convención de los Derechos del Niño, a un sujeto de derechos donde debe responder por lo que hace, porque se presupone su racionalidad, su capacidad. Este desfase entre motivaciones constitucionales y propuestas de bajar la edad de punición desde un paradigma retribucionista de defensa social obedecen a modelos opuestos e incompatibles. O sea, el paradigma retribucionista que establece el castigo como contramotivación negativa para que no se cometan delitos, solo está permitido para los adultos. Para los jóvenes está prohibido. Entonces tenemos que pensar en un sistema restaurativo. Ningún artículo de la Constitución Nacional, así como de la Convención de los Derechos del Niño, se debe interpretar de manera aislada. La interdependencia e indivisibilidad de la normativa es un principio del Corpus Juris de Derechos Humanos. Los cambios y desafíos que presentó nuestra Constitución Nacional al firmar la Convención, como dijimos, son paradigmáticas. Entonces, cuando leemos los proyectos, más allá de que descartamos que haya malintención, o sea, pensamos realmente que todos fueron bien intencionados y pensando en constitucionalizar el régimen penal juvenil, sí creemos que hay que hacer una nueva lectura de los principios que rigen la interpretación integradora de toda esta normativa que está en juego en relación con las infancias. Entonces, leyendo estos proyectos, creemos que no se trata de diferencias entre formas válidas de interpretación de estas normativas, sino que hay una desnaturalización de la norma fundamental. Esta normativa de infancia no se puede interpretar como nos gustaría a cada uno de nosotros. Hay 4 principios de suma importancia que nos obligan a realizar acciones concretas hacia las infancias cada vez que legislamos o intervenimos, muy especialmente y sobre todo desde el Estado en cualquiera de sus poderes. Nos referimos al interés superior del niño, el derecho a ser oído, el derecho a la vida digna del desarrollo, así como la no discriminación. Vamos a hacer foco en los 2 primeros, que son los que tienen exclusivamente las infancias, que son el derecho a ser oído y el interés superior del niño. Ambos principios, como están en la observación general número 12 y 14, que establece el Comité de los Derechos del Niño, establecen claras formas de intervenir en relación con las infancias. Lo que significa un principio, tal como dice el Comité de Derechos del Niño, es que se trata de un valor en sí mismo, tanto oír a las infancias como el interés superior. Es un derecho exigible, porque está en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12 y el 3, tanto el derecho a ser oído como el interés superior del niño, pero fundamentalmente es una norma procedimental. No podemos hacer nada absolutamente si no pensamos desde el tamiz que establece la observación general número 12 y la 14, que establecen pasos concretos que tenemos que dar los adultos y sobre todo cuando actuamos en nombre del Estado. La participación de los jóvenes desde su voz y la participación concreta que recién decía mi compañera en estos debates es fundamental. Si no, se puede anular todo lo que hagamos acá si no participan los jóvenes, porque los compete específicamente, ¿no? Doctora. Pero además decirle que si usted estima que quiere que yo gire por escrito si hay alguna parte de la exposición, con muchísimo gusto, porque no quisiéramos incumplir con lo que usted tiene que enviar a la comisión, estamos a disposición, a través del diputado Castillo. Bueno, ya termina. A mí me parece que queda muy poquito tiempo, que realmente como que desnaturalizan mucho la exposición, pero... Cuando se trata de jóvenes, una de las cosas que nos parece a nosotros con el trabajo que realizamos que debemos cuestionar es que la vulnerabilidad, porque sí escuché a todos los disertantes en los días previos, la vulnerabilidad no es el objetivo, digamos, que estos jóvenes tengan 2 principios que no se aplican a los adultos, que es el derecho a ser oído y el interés superior del niño, no tiene que ver con que sean vulnerables. La vulnerabilidad es el objetivo que tenía la normativa del patronato y es a través de lo cual se han violado todos los derechos de las infancias. Pero sí tienen estos 2 principios específicamente las infancias, porque la vulnerabilización ha sido la regla en relación con las infancias. ¿Qué significa esto? Que hoy cuando pensamos un régimen penal
juvenil, tenemos que pensar en cuáles son los límites que tenemos que poner al Estado en la persecución penal y cómo hacemos de este sujeto de derechos una persona que pueda responder ante un hecho dañino. En este caso, pensamos que antes de los 18 años, toda la normativa internacional establece que cuando un joven antes de los 18 años comete un delito, fallamos los adultos y sobre todo el Estado en las políticas públicas en relación con eso. Entonces, tiene que intervenir a través de un sistema que, tratándolo como un sujeto de derechos, permita que responda por esto y que no se profundice el daño y que no, por supuesto, no lo reitere. En ese sentido, es muy importante pensar cuáles son los límites que le vamos a poner al Estado. Esto la Corte Interamericana, en el fallo Villagrán Morales, la Comisión le pide a la Corte Interamericana y de ahí sale la opinión consultiva 17 cuando establece, bueno, cuáles son los límites que le vamos a poner ahora desde esta idea de paradigma de protección de derechos, de sujeto de derechos, a los Estados por la persecución penal. Eso está muy claro en la Convención de Derechos del Niño, en los artículos 37 y 40, que establece un catálogo de obligaciones para los Estados que tienen que perseguir a los jóvenes por haber cometido un delito. Y para finalizar, vamos a... Esto también es importante para nosotros decirlo. No queremos decir con esto que no debamos preocuparnos por los delitos cometidos por los jóvenes. Son de nuestra mayor preocupación. Que un joven cometa un delito antes de los 18 años es sumamente grave y hay un montón de cosas que debemos hacer, pero cosas que vayan en la dirección que marcan los principios que establecen la normativa de infancia. Solo podemos actuar desde la política pública que establece la preponderancia de la Ley 26061 y la subsidiariedad del régimen penal juvenil. Y por otro lado, pensamos que este debate está haciendo de espaldas a la sociedad que no sabe que estamos debatiendo esto, y la sociedad es clave en la responsabilización de los jóvenes, porque si se trata de un sistema restaurativo, vamos a necesitar de la comunidad, de una comunidad que esté preparada para comunicarse con los jóvenes, que esté preparada para hacer de nuestros jóvenes personas responsables por sus hechos, y que por eso consideramos necesario que la política pública realmente se ponga en marcha para que los jóvenes sean sujetos de derechos y puedan responder por sus delitos. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido terminar. Gracias, doctora. Última